Buenos días, bueno, Buenos días, doctora Angélica, Fernanda, Abril, buenos días. Buenos días, Fernanda, Abril, Fernanda y varios. Y hay otra Fernanda también. Buenos días, Fernanda. buenos días, doctor. Buenos días, Fernanda. Buenos días, doctora. Bueno, empecemos. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Buenos días, Carlos. Sí, sí te escucho. Bueno, compañeros, continuando con la exposición de ayer, ahora vamos a ver el oxalato de calcio deshidratado, también conocido como guadelita. Pues en la radiografía se va a ver de carácter espiculado y es de menor densidad que el hueso. Y pues por lo tanto, como es de menor densidad, pues se va a fragmentar fácilmente en polvo. A diferencia de la que vimos ayer, el de calcio monohidratado o huehuelita, ese sí era más denso y ese no se fragmentaba fácilmente. Este sí. La siguiente, por favor. También tenemos lo que es el oxalato de calcio mixto, también conocido como monohidratado y dihidratado. También se van a ver espiculados y son más densos que el hueso, entonces suelen fragmentarse dejando el núcleo de la huevuelita pues casi intacto después de la L8, o sea, va a ser mixto, tanto la huevuelita como la huedelita, entonces se va a fragmentar y pues va a dejar el núcleo de la huevelita porque ese es el que casi no se fragmenta, pues porque es más denso. Entonces es lo que se va a suceder aquí en que es mixto. El siguiente, por favor. También tenemos lo que es fosfato cálcico de carbonato apatita. Pues se van a ver generalmente lisos y van a ser pues menos denso o de igual densidad que el hueso, sí, como lo podemos observar ahí en en la radiografía.
La siguiente, por favor. Ahora, este tipo de cálculos, lo que es el cálculo de brushita o hidrógeno fosfato cálcico dihidratado, va a ser muy poco frecuente y dense, y pues va a ser muy resistente a la litotripsia. Entonces, pues no va a ser una buena opción de tratamiento en lo que es la litotripsia, y pues gracias a eso no, de todas formas no es muy común este tipo de cálculos, la brushita. Y pues aquí les muestro una tabla de los valores de unidades de Hounsfield de acuerdo a la densidad del cálculo. Como lo podemos observar en la parte izquierda, son los valores en la unidad de Hounsfield, y en la parte de medio son los números de cálculos que suelen tener este tipo de, este, de, de cálculos. Como no... ¿Va a hablar, doctor? ¿Vale? Sí, es que aquí las densidades son tomográficas, son lo que le van a dar la dureza y la imagen en la que van a salir las unidades Hounsfield. Eso nos va a dar la facilidad de ver a las imágenes, de los cálculos. Entonces, entre más unidad Hounsfield tenga, como la brushita, son más resistentes, son más fuertes al tratamiento. Y va desde el brushita hasta el agua, que es de 73, y la grasa, que es de menos de 85. Eso era nada más. Sí, de hecho, como la observación con la radiografía no es completa, pues se ha recurrido pues a este tipo de tablas con la tomografía axial computarizada, pues con el objetivo pues de tratar de definir la composición del cálculo para un tratamiento óptimo. Es por tanto que se hizo este tipo de tablas para pues realizar mejor un buen tratamiento. La que sigue, por favor. Buenos días, compañeros. Vamos a empezar con la clasificación morfológica y constitucional de los cálculos. Esta tiene una utilidad porque aquí nos ayuda a definir cuáles son algunos factores etiopatogénicos. Por ejemplo, la tipo 1 es por la hiperoxaluria, y podemos encontrar que es la huehuelita. En la tipo 2 es por hipercalciuria, y pues aquí nos va variando dependiendo del tipo. La tipo 3 nos da ejemplos de que puede ser por éstasis, por un pH urinario ácido, por uricosuria, por desnutrición, al igual que por infecciones urinarias con bacterias productoras de ureasa, desnutrición y anorexia mental y abuso de laxantes. Siguiente, por favor. Bueno, la tipo 4, de causas principales puede ser infección urinaria bacteriana no productora de ureasa, por hiperparotiroidismo primario, por bacterias productoras de ureasa, también por infección por gérmenes productores de ureasa, y por el caso de la brushita, hiperparatiroidismo primario, hipercalciuria y diabetes fosfática. El caso de tipo 5 por la cistunuria y alcalinización terapéutica. También podemos encontrar en la tipo 6 por proteínas, y en este caso la principal causa es la pielonefritis crónica. Pues esta tabla nos da como una guía de qué es lo que puede estar causando los diferentes tipos de delitos. Siguiente, por favor. Hablando de epidemiología, esta es una enfermedad que afecta aproximadamente al 10% de la población en los países industrializados.
se ha ligado a factores medioambientales y alimenticios, aunque sabemos que pues, varía de acuerdo a la región del mundo, pero se ha llegado de acuerdo de que estos factores son propicios para la producción de delitos. En México, se presenta en promedio de 1.5 por cada 1,000 habitantes. En hombres son más afectados que las mujeres, de 3 a 4 hombres por cada mujer. Los picos de edad van de 30 a 50 o 60 años y se presenta con personas que son sedentarias o expuestas al calor, por lo que pierden muchos. Su pérdida de líquido es más grande. Se calcula que 2.400 a 720,000 pacientes años son atendidos por litiasis en México y la mayor se encuentra en el Ecuador y los trópicos. Como ya vimos, el calor, lugares muy calurosos son propicios para la litogénesis por la pérdida de agua, y esto lo vamos a ver más adelante, que es uno de los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, como factores de riesgo podemos encontrar los nutricionales y, por ejemplo, la ingesta del calcio está presente en el 90% de los casos de la litiasis. Esta aumenta cuando hay un suministro mayor de 1 gramo de calcio, pero tiene algo curioso, que si la ingesta es menor de 600 miligramos, provoca un aumento en la oxaluria. Y pues por eso no se recomienda disminuir el aporte de calcio a las personas con litiasis, porque puede provocar otro tipo de delitos. Siguiente, por favor. El oxalato pues está presente en los vegetales y también se sintetiza por el propio organismo a partir de ácido ascórbico, ácidos orgánicos y aminoácidos de la dieta, o también sintetizados por el propio organismo. La alimentación con grandes cantidades de oxalato y escasez de calcio favorece la absorción intestinal de los iones de oxalato libres y su eliminación por el riñón. Entonces esto provoca hiperoxaluria y pues como resultado puede inducir una nueva formación de cálculos por el oxalato. En el caso del citrato, pues esta es un agente que su principal fuente es endógena y su excreción depende de su equilibrio ácido-base. Cuando hay un problema que genere acidosis, favorece la absorción del citrato y por lo consecuente a hipocitraturia. Esto pues provoca un defecto en la quelación del calcio. Entonces, para evitarlo, se recomienda ingerir alimentos que sean ricos en citrato, y aquí en las tablas podemos ver alimentos que están ricos en citrato, como las hortalizas, el garbanzo seco, las frutas, arándanos, y en el caso del oxalato, como ya lo habíamos visto anterior, también hay un cuadro donde nos muestra su contenido en miligramos por cada 100 gramos de los alimentos donde se encuentra. Bueno, siguiente, por favor. El aporte hídrico es una de las principales causas de litiasis, sobre todo su pobreza, que el paciente con litiasis sea un paciente que consuma poca agua, pero en realidad esto afecta a toda la población. Está pobre, pues da mayor factor de riesgo para la producción de litiasis. En los países donde el clima caluroso, pues las pérdidas hídricas, como ya había mencionado, son más abundantes. Por lo mismo es que en la zona del Ecuador y los trópicos es que hay una mayor prevalencia de litiasis. Y lo ideal es que el paciente tenga un consumo de agua de 2 litros al día para reducir este riesgo de externalización de los solutos. También el ácido úrico
Doctora Sí, doctor. Viviana, con relación al aporte hídrico, es importante tener una tabla y es un estándar en el que hay que tomar en cuenta por kilogramo de peso. No todos podemos tomar 2 litros. Hay gente que tiene insuficiencia renal y tampoco puede tomar 2 litros de agua. Entonces, en pacientes que están sanos y que su función renal es normal, debemos de hacer una división entre peso entre 7, que son una medida estándar, y si en un paciente de 70 kilos lo dividimos entre 7, este, son 10 vasos. Son 10 vasos de 250 mililitros. Estamos hablando de que son 2 litros y medio. Si pesa 63 kilos, es entre 7, son 9 vasos. Entonces son 2 litros, 250 mililitros. Es importante para que tengan una idea de que la gente dice, oiga, me está haciendo usted tomar demasiada agua. Y no es así. El paciente debe de tomar lo que es por su peso lo ideal. Tómenlo en cuenta siempre. En mililitros es 7 y en onzas es 16. Por cualquiera de las dos vías pueden dividir al paciente. Es importante que se lleven esa regla. Ahora, en pacientes que tienen insuficiencia renal, lo recomendable es la mitad de la dosis y casi siempre no rebasar en pacientes que tienen creatinina de más de 3, no rebasar de 1.5 mililitros al día. Es más, si pueden menos, menos. Pero ese sí, ya lo maneja el nefrólogo, ya no lo manejamos los urólogos. Adelante, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Continuando con los factores de riesgo, pues viene el ácido úrico presente en la hiperuricosuria o hiperuricemia. Esta lo podemos encontrar pues en alimentos ricos en purinas, como los que podemos ver aquí, que son el pescado, los mariscos, los embutidos. Pues en pacientes gotosos la tasa de litiasis es elevada por el caso del ácido úrico. Y esto pues sobre todo cuando hay niveles elevados de ácidos en la orina. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Pasando a lo que es urolitiasis cálcica, vamos a ver que la hipercalciuria presenta un 80 a 90% de los casos de litiasis. Y sus causas se dividen en estas 3 situaciones, que es hipercalciuria absortiva, que tiene 3 tipos. Vamos a hablar de esta en la siguiente diapositiva. En cuanto a la hipercalciuria resortiva, esta es secundaria a una mayor producción de la hormona paratiroidea, que se debe sobre todo a un adenoma de paratiroides. Y esto a su vez también nos va a provocar hipercalcemia, fosfaturia, hipercalciuria y alteraciones en el riñón que nos van a hacer o nos van a provocar una acidificación urinaria. Y con esto van a causarnos una nefrolitiasis y a su vez una nefrocalcinosis. En cuanto a la hipercalciuria renal, ahí hay una falla tubular. Entonces, va a haber más pérdida de calcio en la orina. En este caso, pues se puede utilizar una paratormona para estabilizar lo que es la calcemia, pero se utiliza más lo que son los diuréticos tiazidas. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipercalciuria absortiva,
Bueno, nos menciona que los estándares nutricionales de calcio aproximadamente o un promedio en su ingesta 24 horas, como se mencionó, es de 1 gramo y de esta se va a absorber 1/3. En cuanto a la excreción urinaria normal, es de 4 miligramos por kilogramos por día o aproximadamente como 200 miligramos. Pero si existe alguna alteración en esto, como sucede en este caso, por ejemplo, en la tipo 1, se debe a que hay una mayor absorción de calcio intestinal, independientemente de la ingesta, y no va a disminuir con la restricción de calcio en la dieta. Entonces, el tratamiento se basa en disminuir esta absorción de calcio intestinal con el fosfato de celulosa oral, pero aparte de ser costoso, es mal tolerado. Entonces, se opta por las tiazidas que van a disminuir la reabsorción tubular de calcio a nivel renal y así pues disminuir lo que es la calciuria. La tipo 2 es la más frecuente, en un 50% de los casos se debe a este tipo y aquí sí depende del calcio ingerido en la dieta. Es menos severa que la tipo 1. Entonces vamos a modificar su ingesta de calcio en la dieta a dietas restringidas con 500 miligramos de calcio diarios. En cuanto a la tipo 3, es la menos frecuente, como un 5% de los casos. Es secundaria a pérdida renal de fosfato, entonces esto va a provocarnos que exista una mayor síntesis de vitamina D dihidroxilada y esto a su vez nos va a provocar que exista mayor absorción de calcio en el yeyuno, entonces en su sangre y finalmente en la orina. Entonces el tratamiento es un ortofosfato. Esto aumenta la disponibilidad de fosfato, lo que va a compensar obviamente la pérdida de fosfato y así se va a bloquear el estímulo para la producción de vitamina D. Siguiente, por favor. Pasando a lo que es litiasis cálcica por hiperoxaluria, las sales de oxalato de calcio tienen baja solubilidad, lo que contribuye a la formación de cálculos. Su excreción normal va de 40 miligramos por día en la orina, pero esto puede aumentar en base a su ingesta o también de manera endógena por la oxidación del glicolato y la conversión de ácido ascórbico a triptófano. Se absorbe más o menos como el 5% a nivel intestinal. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o algún otro síntoma de mala absorción, entonces no permite que el oxalato se una al calcio. Entonces, el calcio se absorbe, entonces el oxalato se absorbe más y se elimina más. Y trae consigo una deshidratación, una acidosis, hipocitraturia y con esto pues conlleva la formación de cálculos. Entonces en el tratamiento vamos a buscar la anterior, por favor. Gracias. Entonces en el tratamiento vamos a aumentar la ingesta de calcio pues para que se absorba el oxalato y así evitar su mayor absorción, una sobrehidratación y tratar la enfermedad intestinal. Bueno, nos menciona que en cuanto a la hiperoxaluria primaria existen dos tipos, en su caso son hereditarias y son raras, se debe más que nada a una falta de enzima en el metabolismo del oxalato. Siguiente, por favor. La litiasis cálcicas por hipocitraturia, el citrato es el que se puede medir más fácilmente, por así decirlo. Es mayor de 300 miligramos al día, pero cuando el citrato se une al calcio, disminuye la concentración de calcio en la orina y su capacidad de cristalización. Esto es lo que pasa en la acidosis tubular renal o también con tratamientos con tiazidas, diarrea crónica y deshidratación. Entonces, el tratamiento preventivo se basa en favorecer el aporte de citrato de potasio entre los 20 y 30 miliequivalente en 3 dosis diarias y vamos a aumentar
su está en la dieta. Para que hasta el siguiente, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, 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 sí se escucha. Gracias. Bueno, en cuanto a las litiasis no cálcicas, vamos a tener que estas litiasis son de fosfato, amonio, magnesio, cálculos de estrubito, también llamados cálculos infecciosos. Estos cálculos se presentan como coraliformes, principalmente por procesos infecciosos, ¿no? Como vemos en la tabla de la derecha, vamos a tener múltiples microorganismos o gérmenes que estos van a desdoblar la urea, lo cual determina el aumento del amonio urinario y la precipitación de los cristales de fosfato y amonio y magnesio. Tenemos bacterias gram negativas, como los proteus, micoplasmas, como ureoplasmas, hongos también como cándida y cryptococcus. Y bueno, la urea y la ureasa es una condición importante para que se lleve a cabo este tipo de patología. La siguiente, por favor. Bueno, se presenta en aproximadamente, tiene una alta recidiva, perdón, tiene 35% en 5 años. El seguimiento efectivo de la infección con antibióticos específicos, como ya veíamos, que es una litiasis por procesos infecciosos principalmente. Es más frecuente en mujeres y en pacientes con catéteres de mucho tiempo de evolución o con derivaciones urinarias secundarias a padecimientos neurológicos severos. Hay un alto porcentaje de pacientes asintomáticos y en raras ocasiones puede dar origen a pilonefritis, granulomatosa, perdón. La siguiente, por favor. Y bueno, la litiasis de ácido úrico, hay dos mecanismos por el cual se genera: por la hiperacidez urinaria y por hiperuricosuria. La hiperuricosuria se presenta en hombres cuando es mayor a 4.8 micromoles por litro y en mujeres cuando es mayor a 4.4 micromoles por litro. El catabolismo de los nucleótidos púricos dan origen a purinas simples como santina, guanina, adenina y pausantina. De estas, excepto la adenina, pueden transformarse en ácido úrico. Lo que determina que el cálculo de ácido úrico se forme es la sobresaturación del ácido úrico no disociado en la orina. Y menciona factores como pH, concentración iónica, concentración de ácido úrico urinario. En la tabla de la derecha podemos ver también factores de riesgo asociados a litiasis de ácido úrico, como hiperuricosuria, hiperuricemia, hiperacidez constante en la orina, edad avanzada, disminución del volumen urinario y dieta rica en purinas y proteínas animales, como mencionaban antes mis compañeros. Y otro de los factores es la concentración de ácido úrico urinario, como veníamos mencionando. La siguiente, por favor. Y bueno, las litiasis por uratos. Existen una hiperuricosuria, un pH ácido. La solubilidad de los uratos disminuye al aumentar el pH y la concentración del catión. Los cálculos con alto contenido de urato de amonio se asocian con una excreción exagerada de uratos acompañado de hiperamonogénesis, renal o urinaria en la orina poco ácida. Y también se asocia a anorexia, uso de laxantes. La siguiente, por favor. Doc, su Bueno, ¿podría regresar a la anterior?
Como bien comentaba mi compañero, la formación por litiasis, delitos por uratos, pues no va a ser muy común porque tienen que presentarse muchos factores para que se pueda dar la aparición de estos litos. Como ya mencionaba, pues tiene que haber una hiperuricosuria, un pH poco ácido, y además de que tiene que pues, existir la presencia elevada de este catión, ¿no? Lo que es el urato, por lo que es poco frecuente que se llegue a presentar. Nos menciona que va a haber la presencia de dos tipos de uratos, ya sea urato amónico o urato sódico. Y el urato amónico nos menciona que va a ser de 2 a 3 veces menos soluble que el urato sódico, y por ello lo vamos a lograr identificar con más frecuencia en lo que son los análisis de cristalografía en el seno de lo que son los cálculos. Y pues menciona que la solubilidad de estos uratos va a disminuir si se aumenta el pH y la concentración de este cation. Y nos menciona que los cálculos con alto contenido de urato pues se van a asociar a una excreción exagerada pues de estos uratos, que va a ser acompañada de hiperamoniogénesis renal o urinaria en una orina poco ácida. Y pues nos menciona que es más frecuente que se llegue a presentar en pacientes que tienen una anorexia mental o tienden a abusar de lo que son los laxantes. La siguiente, por favor. En cuanto a la litiasis por otras purinas, nos menciona que hay dos tipos más, que es la por dihidroxiadenina y por xantina. Nos menciona que la primera, la dihidroxiadenina, se va a producir por un déficit homocigótico de adenina fosforibosil transferasa, que esto menciona que este tipo de litiasis va a ser menos soluble, hasta dice que 50 veces menos soluble que lo que son los litos por ácido úrico, y va a ser independientemente del pH urinario. Nos menciona que este tipo de litos, debido a su dureza, va a ser poco probable que pueda ser fragmentado por lo que es la LEOCH. Y cómo va a ser su diagnóstico, nos menciona que muchas veces logramos identificarlo porque va a haber una cristaluria permanente en lo que va a ser el paciente. Y nos menciona que se pueden disolver mediante la alcalinización de la orina. Nos menciona que algunas de sus características es que este tipo de litos son radiolúcidos y de estructura compacta. En cuanto a la litiasis causada por lo que es la xantina, nos menciona que su origen se debe a que hay un déficit congénito de lo que es la xantina deshidrogenasa, lo que va a ocasionar pues que haya una excreción elevada de xantina en la orina, y pues por ende se va a dar lo que son la formación de estos cálculos. Y otra cosa que puede causar que se dé esa formación de cálculos va a ser en pacientes que son tratados con alopurinol, que van a favorecer pues la xantonuria. La siguiente. Bueno, la sintomatología de la litiasis va a depender del sitio en donde se encuentra el cálculo. Así tenemos que el cálculo en los riñones muchas de las veces no da una sintomatología, pero a menos de que este cálculo, no, la anterior, por favor, a menos de que este cálculo se encuentre obstruyendo la salida del sistema colector, como puede ser en el caso del cálculo piólico o uno calicial. Muchas veces el cálculo se detecta de manera casual, puede ser a través de un ultrasonido que pues nos está valorando cualquier otra patología. Entonces, la sintomatología típica que nos hace pensar en la presencia de litiasis en alguna parte del trayecto ureteral, ya sea derecho o izquierdo, es el cólico nefrítico. La siguiente, por favor. Bueno, este tipo de cólico es un dolor intenso de presentación brusca que se localiza en la región lumbar, en el ángulo costovertebral a nivel de la 12ª costilla. La irradiación con la que cursa es hacia flanco, fosa ilíaca y el cuadrante superior del abdomen ipsilateral. Suele ser un dolor intenso que se puede acompañar de distensión abdominal, así como náuseas y vómito, y este tipo de cólico no se asocia a fiebre. La siguiente, por favor.
El dolor cólico que se presenta en el tercio inferior del uréter se localiza en la fosa ilíaca y puede irradiarse hacia la región lumbar. Es frecuente que se acompañe de síntomas de tipo irritativo, como puede ser la disuria, la polaquiuria, la urgencia miccional, y esto se debe por la irritación que va causando el cálculo cuando está pasando a nivel del tercio distal del uréter. También puede irradiarse hacia los genitales, ya sabemos vulvo-pene, y los síntomas secundarios con los que con mucha frecuencia se puede acompañar son síntomas digestivos, tales como náusea, vómito o incluso estreñimiento. Cuando el paciente manifiesta esa sintomatología, pero el cálculo puede llegarse a enclavar en el uréter, puede ocasionar una obstrucción total y esta obstrucción puede hacer que el paciente deje de sentir sintomatología. Entonces, cuando el paciente pues ya no nos refiere a un síntoma, hay que pues ponernos en alerta porque lo primero que debemos hacer también es valorar la función renal. La retención de orina aguda se debe al enclavamiento del cálculo en algún segmento de la uretra. La siguiente, por favor. Bueno, algunos signos de gravedad ante la presencia de un paciente que nos llegue con cólico renal son la fiebre, porque puede representar riesgo de septicemia urinaria, la anuria, que puede deberse a una obstrucción completa, el dolor que no es factible de cohibir o bien que se presenta de manera repetida, el agotamiento del paciente, esto a causa del dolor y signos de irritación peritoneal. En muchos de los casos, los cálculos pueden ser asintomáticos, pero cuando el cálculo pues tiene un tamaño considerable, es cuando podemos presentar el cólico, el tipo de dolor cólico. Cuando se presenta, pues como ya sabemos, va a ser referido principalmente hacia la región lumbar y puede tener periodos de remisión o bien otros periodos de exacerbación, que estos generalmente se asocian con con actividad física pues exagerada. La siguiente, por favor. Otro signo también que pueden presentar es la hematuria. La hematuria se da porque el cálculo, al estar pasando a través pues ya sea a través de la mucosa de la pelvis renal o bien en el uréter, pues va causando, digamos, lesión, y esto puede dar la hematuria. Puede ser tanto macro o microscópica, con una única presentación o recidivante. Puede no tener síntomas acompañantes o puede estar relacionado al cólico. La siguiente, por favor. Bueno, la presencia de cálculos bilaterales de tipo obstructivo se asocian a insuficiencia renal. Entonces, como les decía, cuando el paciente se retrasa en cuanto a buscar la atención médica, ya sea porque pueda dejar de presentar los síntomas, pues entonces no va a recibir un tratamiento pues de manera oportuna. También es importante que tengamos en cuenta que, como ya mencionábamos antes, hay algunas condiciones que también pueden favorecer el dolor tipo cólico, como puede ser la sobrehidratación, esfuerzos no habituales, viajes largos o restricción hídrica. La siguiente, por favor. Bueno, pues continuando con la exposición, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de la litiasis, nos hace mención que es esencial establecer pues, el diagnóstico diferencial, porque cuando se presenta el cólico renal, porque los efectos secundarios de estos, como son síntomas digestivos, es decir, que pueden enmascarar el cuadro, o bien nos puede dar otro diagnóstico que no tenga nada que ver con litiasis. Entonces nos dice que pues la posibilidad que existe una colecistitis aguda o bien presencia de cálculo biliar en el caso de que el dolor se presente del lado derecho, o bien una pancreatitis aguda y cuadros de úlcera péptica o duodenal. También la litiasis ureteral distal, que esta nos dice que pueden ser confundidas con apendicitis en el lado derecho y diverticulitis. En el lado izquierdo, pues nos podríamos confundir con torsiones testiculares o
epididimitis aguda, enfermedad pélvica inflamatoria o bien quistes ováricos torcidos. También nos dice que puede ser confundida con algunos de los síndromes. En uno de ellos está la unión ureteropiélica, o bien un infarto renal, o pielonefritis aguda, o bien una necrosis papilar. También se puede confundir con afecciones vasculares, entre ellas podría ser el aneurisma de la aorta y abdominal, o bien uno de los signos menos frecuentes podría ser tenesmo rectal, calambres de miembros inferiores, ansiedad o angustia. Pero nos hace mención que si el paciente presenta fiebre, se habrá que efectuar un diagnóstico con infección de las vías urinarias altas. La siguiente, no, ahí. Bueno, pues en cuanto nos dice que también en el primer episodio lisiático que presenta el paciente menor de 55 años, deberá efectuarse una primera aproximación al problema, en el que ellas se incluyan 3 puntos importantes. La primera sería la evaluación clínica, evaluación radiológica y evaluación de los estudios de laboratorio. En cuanto a la evaluación clínica, nos dice que debemos recolectar unos datos en cuanto a los antecedentes familiares de litiasis, a la edad del comienzo de la enfermedad, número de cálculos extrados, número de restricciones de intervenciones quirúrgicas y patologías asociadas al cálculo, como infección urinaria, hábitos dietéticos, la administración de fármaco o enfermedades sistémicas. La siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación radiológica, pues nos dice que aquí la radiografía simple y ecografía, como las exploraciones iniciales, o bien pedir un TAC helicoidal o urografía intravenosa en casos especiales. En cuanto al tercero, nos dice que es importante pedir uno cultivo porque esta nos va a dar la existencia o no de infecciones urinarias y si esta es producida por gérmenes ureolíticos. También nos hace mención la prueba de química sanguínea para ver si no están alteradas la determinación de calcio, de ácido úrico, de fósforo, magnesio de 24 horas. Y también nos dice que se puede pedir un ego ya que esta nos va a ayudar a ver si existe alguna presencia de tipo de cristal, que esta nos pueda ayudar a orientar a la composición de cálculo, pero esta nos dice que no es definitiva para el diagnóstico. La siguiente, por favor. En cuanto a los signos generales, nos dice que es típico observar al paciente con cólico nefrítico. Esto se va a presentar tranquilo, con fases de dolor franca, agitación manifiesta, con el pulso acelerado, la tensión arterial puede estar normal o bien baja. En cuanto a otras manifestaciones, pues se puede presentar con enfriamiento de las extremidades o bien escalofríos. La siguiente, por favor. En cuanto a los signos físicos, a la exploración, aquí nos hace mención que en cuanto a la palpación del abdomen, nos dice que suele ser blando, con signos francos de irritación peritoneal, pero nos dice que cuando puede existir meteorismo y timpanismo, se manifiesta datos de ileorreflejo, que esta puede ser pues una confusión con un problema digestivo. En cuanto a la palpación o percusión de los flancos, dice que se torna muy sensible y puede haber contracción de los músculos lumbares. Entonces nos dice que cuando la litiasis lleva un tiempo desencadenado, un tiempo largo que ya se ha desencadenado, pues nos puede dar daño renal. Entonces cuando se palpa el riñón, pues se va a palpar grande, hidronefrítico, y por lo tanto se deberá realizar la palpación bimanual en busca de una megalia renal. Y también nos dice que hay que estar pendiente de los signos de gravedad en cuanto a la presencia de fiebre, ya que esto podría expresar una infección parenquimatosa probable a un proceso obstructivo, que esta nos hace mención que pueda exponer al paciente a una sepsis de origen urinario. Entonces es aquí en donde la anuria nos habla de una obstrucción bilateral o obstrucción unilateral del riñón único. La siguiente, por favor. Bueno, pues como ya les había mencionado, una de las preguntas
preguntas que se debe realizar a un paciente ante la sospecha de litiasis. Se deberá interrogar antecedentes lisiáticos familiares, antecedentes personales de cólico renal, hematuria y expulsión de arenillas o cálculos previamente. Factores que también predisponen a la litiasis, como trastornos digestivos, entre ellas está la enfermedad de Crohn, resección del ilio, o bien puede ser endocrinológicos, que podría ser un hiperparatiroidismo, enfermedades óseas, que entre ellas están el mieloma o sarcoidosis, o bien antecedentes de tipo urológico, como en la cirugía, infecciones, quistes o malformaciones. En cuanto a los exámenes de laboratorio, nos dice que pues pedir un ego o un cultivo de orina, que esto nos dice que sobre todo ante la sospecha del diagnóstico diferencial con infecciones de las vías urinarias, esto nos va a ayudar. La función también se debe de pedir la prueba de función renal para poder descartar cualquier tipo de una mala función renal, y pues son posibles las alteraciones que puedan ser encontradas en suero y orina. Y aquí les puse una tablita. La siguiente, por favor. Que esto nos dice que son los principales datos de laboratorio en diferentes patologías lisiáticas. Y pues acá nos hace mención de la hipercalciuria absortiva, la tipo 1, tipo 2, tipo 3, y aquí nos hace mención de los parámetros en cuanto puede estar normal, cuando está alto o bajo, y de los otros. La siguiente, por favor. ¿Algún problema? Sí, doctor. Sí, doctor. A mi compañera se le fue la señal, doctor. Ajá. Ok. Ok, entonces continuamos el día de mañana con el tema para ver si resuelve su problema la compañera. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.